Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Aniela Pérez 90. Dejaré el link del creador y del fanfic para que lo apoyen. Y ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Esta dosis debería ser suficiente de momento, dijo Kyudai, el médico personal de All for One, apodado como Dr. Eggman por Kota-kun. El hombre calvo y bigotudo se paseaba por la enfermería donde los adolescentes y el niño despertaron después de su secuestro. En las manos sostenía una jeringa llena de un líquido que Izuku no quería tener dentro del cuerpo, cosa que iba a suceder exactamente en los próximos instantes. El gemelo del Dr. Eggman sujetó con sorprendente delicadeza el brazo del peliverde, acercó la aguja y apuñaló la vena con tanta suavidad que Izuku apenas notó nada. Finalmente inyectó el extraño líquido hasta que no quedó nada en la aguja. Eggman extrajo la aguja con la misma delicadeza con la que la inyectó, luego la tiró a la papelera como si fuera un pañuelo usado. ¿Eso era la fórmula que me curará? El peliverde preguntó. Kyudai asistió con la cabeza. Izuku se sentía cansado, no solo debido al líquido raro que circulaba a través de su sangre, sino por los acontecimientos en general que había sucedido en los últimos días. Despertó el día anterior en una enfermería junto a Tokoyami, Hirou y Kota, luego descubrió que su padre era un supervillano relacionado con el abismo, y actualmente el peliverde se estaba sometiendo a un tratamiento para reparar los tejidos deformados de su cuerpo. Había que reconocer que aquello era mejor que morir. Kyudai salió de la enfermería. Izuku se fijó en que Hirou había estado esperando al otro lado de la puerta. Lucía preocupada. Entró ignorando al médico que pasaba por su lado y caminó hasta quedarse enfrente de la camilla donde estaba Izuku sentado. ¿Cómo te sientes?, quiso saber ella. Izuku se miró los brazos mientras sentía sus propios tendones destensarse. El dolor que de vez en cuando notaba, desaparecía lentamente. Estoy bien, supongo, respondió el chico. ¿Cómo se encuentran Tokoyami y Kota? Hirou se sentó en la camilla al lado del peliverde. Parecía también algo cansada y nerviosa. ¿Quién podría culparla de esto? Ellos se encontraban en la guarida de un villano donde podrían morir si All for One lo deseaba. Tokoyami está bien, el asistente de Kyudai le estaba haciendo un chequeo para comprobar cómo funcionaba su corazón de monstruo, y Kota, creo que le vi patenado las bolas a uno de los empleados de tu padre. Hirou luchaba por no reírse ante esto último. Imaginar a Kota pateándole la entrepierna a un villano era gracioso y, al mismo tiempo, hilarante. Por otro lado, Izuku no dudó en preocuparse por la seguridad del niño al hacer esto. Aunque All for One había ordenado a su séquito que no dañaran a los secuestrados, cualquiera de ellos podía dejarse llevar por la ira, y por la pérdida de los testículos, y matar a Kota en el acto. ¿Y cómo te encuentras tú?, dijo Izuku. Hirou miraba el suelo. Se esforzó por sonreír a pesar de que la tristeza brillaba en sus ojos. Momo, una de sus amigas, había muerto por culpa del cerbero, aquello debía pesarle en el pecho a la amante de la música. Preguntar si ella se encontraba mal era una redundancia, porque era obvio que se encontraba mal, y aún así se esforzaba por sonreír. No te preocupes por mí, murmuró la chica en un tono alicaído. Tenemos cosas más importantes entre manos. Ella tenía razón en parte. Los cuatro se encontraban en la guarida del villano más poderoso de Japón. Debían buscar una forma de salir de allí cuanto antes e informar a la OA de lo ocurrido, y luego estaba el problema del cerbero. Tal vez esto último fuera lo que requería más atención antes. Una criatura tan peligrosa del abismo merodeando por la tierra podía dar lugar a un caos sin precedentes. Se producirían decenas de víctimas cada vez que el perro gigante tuviera hambre. Izuku ni siquiera sabía cómo había escapado de su encierro en el abismo. Esperaba que no fuera culpa suya. Pero los problemas había que resolverlos de uno a uno, empezando por Hirou. Deberías intentar dormir un poco, Hirou-chan, le recomendó a la chica. Hirou no dijo nada. Las ojeras profundas eran muy fáciles de distinguir en su rostro. Obviamente ella no había podido dormir bien debido a los sucesos recientes. La chica apoyó la cabeza sobre el hombro del peliverde, este no se inmutó aunque sí se dio cuenta de que Hirou, últimamente, hacía cosas de este tipo casi a diario. Poco a poco se acercaba más al peliverde y tenían algún que otro momento que podría considerarse íntimo. A Izuku le resultaban agradables estos momentos. Por la única ventana de la enfermería se veía un amplio bosque iluminado por el sol. Algo de lo que Izuku se dio cuenta era que la base se encontraba alejada de la ciudad, pues no se veía ningún edificio cercano. Esto era un problema a la hora de la huida. No dejo de pensar en Momo, la chica suspiró con melancolía y tristeza. Ella salió del refugio por propia voluntad para salvar a nuestros compañeros.
Si la hubiera detenido en su momento, si me hubiera quedado a luchar con ella contra ese perro, entonces tal vez. Hirou dejó de hablar. Su rostro estaba enterrado en el hombro del peliverde, pero Izuku apostaría a que ella estaba llorando. No la detuvo, llorar en estos casos le vendría bien. Acarició su cabeza con delicadeza. Su cabello era suave aunque lo tenía algo enredado. Con tanto estrés ellos no tenían mucho tiempo para arreglarse. Desde que llegaron ni siquiera pudieron darse una ducha decente. No es tu culpa, Hirou-chan, dijo el peliverde tratando de soñar amable. Hiciste bien en huir. Los cerberos son muy peligrosos, lo sé por experiencia. Intentar luchar contra ellos es inútil, es suicidarse. No debes sentirte culpable por nada. Hirou apretó el brazo del peliverde. Podría haberlo intentado, ella replicó, se supone que voy a ser una heroína, por eso asisto a la UA. El cuerpo de la chica temblaba, el peliverde podía sentir las lágrimas mojando su ropa, no le importó. En la UA no nos preparan para luchar contra las criaturas del abismo. Deberían hacerlo, contestó la chica de los audífonos. Ninguno de los dos dijo nada más a partir de allí. Hirou había dejado de llorar desde hacía un rato. No se movía e Izuku sentía la cálida y tranquila respiración sobre su hombro, ella había logrado dormirse finalmente. La depositó en la camilla y se quedó viéndola fijamente. Las ojeras y marcas de preocupación de Hirou parecían desaparecer lentamente. Sintió el deseo de acariciar su rostro pero se detuvo a medio camino, con la mano extendida, si lo hacía y ella despertaba podría dar resultado a una situación muy extraña e incómoda. Izuku decidió dejar a su compañera descansar en paz. Se levantó cuidadosamente, ya que aún sentía los músculos entumecidos por la inyección, y se dirigió hacia la única ventana para asomarse. El cálido aire del exterior le golpeó en el rostro como una caricia hospitalaria. Tal vez no va a ser tan malo estar aquí encerrado. La puerta se abrió lentamente a espaldas de Izuku. El chico no necesitó darse la vuelta para saber que su padre encontraba en la enfermería, su propio aura le delataba. Retiro lo dicho. Se dio finalmente la vuelta para ver a Isashi Midoriyama. Padre socialmente inepto y villano a tiempo completo. Él llevaba su amado casco negro bajo el brazo y parecía bastante tranquilo. Miró a Hirou unos segundos y después a su propio hijo. Sonrió, o al menos parecía una sonrisa. El peliverde se separó de la ventana y pegó la mano a la pared por si tenía la necesidad de invocar una lanza. ¿Deseas algo?, inquirió el adolescente. All for One se encogió de hombros como si fuera alguien inocente, cosa que precisamente no era. ¿No puede un padre pasar 5 minutos con su hijo?, preguntó el hombre con lo que parecía amabilidad, algo que nadie esperaba que pudiera salir de aquel hombre. Izuku le encaró. ¿Quieres pasar 5 minutos conmigo?, inquirió con los brazos en jarra. Creo que tuviste 10 años para hacerlo. All for One mostró una expresión dolida, obviamente fingida, y le quitó importancia al comentario de su hijo con un ademán. Solo quiero hablar contigo un poco, confesó el hombre de más de 100 años de edad, y estoy seguro de que aún tienes muchas preguntas para hacerme. Izuku odiaba tener que darle la razón a su patético padre, pero era cierto. Quería información sobre él, sobre la Liga de Villanos y de su relación con el abismo. El peliverde carraspeó antes de hacer la primera pregunta. ¿Tu Kirk te permite robar otros quirks? All for One parecía un poco sorprendido por la pregunta, pero se recompuso tan rápido que apenas se notó algo en su inexpresivo rostro. Es una pregunta muy directa, el villano mencionó tranquilamente. Por curiosidad, ¿quién te ha hablado de mi Kirk? Izuku no podía decir que descubrió aquello gracias a One for All, que perteneció a su tío antes de entregárselo un sucesor hace cientos de años. Lo sé gracias a All Might. All for One le miró unos segundos antes de asentir para sí mismo. Por alguna razón aquel gesto hizo incomodar un poco al peliverde. Si All Might te lo contó significa que te ha entregado el One for All, dijo el hombre, aunque no puedo notar ese molesto Kirk dentro de ti. ¿A qué se debe esto? Izuku se abstuvo a responder. No iba a decirle a su padre que aún no había ingerido el ADN de All Might, y que el One for All no tenía dueño. Espié a All Might cuando estaba en la UA, respondió Izuku tratando de que la mentira sonase realista. Ahora responde a la pregunta que te hice hace unos momentos. ¿Tu Kirk realmente te permite robar otros quirks? Aunque Izuku conocía la respuesta a la pregunta, quería oírlo en boca de a padre y, con algo de suerte, una explicación de cómo se activaba, cualquier cosa que pudiera ser un punto débil para el villano. Mi Kirk All for One me permite robar otros quirks, dijo finalmente el hombre. ¿Eso es lo que deseabas saber? Izuku asintió con la cabeza. Deseo saber cómo es posible, el chico dijo. ¿Cómo funciona tu Kirk? ¿Cómo es que es tan poderoso?
¿Es por haber estado en el abismo? All for One escuchó cada respuesta de su hijo hasta que éste terminó de hablar. Se sentó en una de las camillas vacías de la enfermería e invitó a Izuku a hacer lo mismo. El peliverde se sentó al lado de Hirou, la cual aún dormía tranquilamente. Como habrás adivinado, estuve en el abismo hace exactamente 180 años, el hombre contestó con calma. Mi Kirk originalmente me permitía robar otros quirks, aunque tenía un límite de 5. Gracias al abismo ahora prácticamente no tengo límite. A Izuku no le gustó cómo sonaba esto último. Derrotar a su padre se había vuelto condenadamente más difícil ahora que sabía que tenía cientos de quirks a su disposición, debía haber algo que pudiera hacer. ¿Por qué motivo entraste en el abismo? El chico volvió a preguntar a su padre. ¿Fuiste atrapado o lo hiciste por propia voluntad? All for One frunció el labio como si estuviera tratando de alcanzar un recuerdo lejano y olvidado. Tal vez fuera así, alguien que había vivido cientos de años probablemente tenía problemas para recordar las cosas. Nací en la época en la que los quirks empezaban a surgir, empezó explicando el villano. En todo el caos, descubrí la existencia del abismo. Me sentí curioso por saber cómo era y qué era exactamente. Un mundo de fantasía que guardaba un gran poder era atrayente. Y supongo que entraste cuando viste la entrada, dijo Izuku, pensativo. All for One negó. Estuve varios meses reuniendo provisiones y formando un equipo de exploración, respondió el hombre con calma. Aquel era un proyecto enorme que necesitaba muchísima dedicación y paciencia. Fuimos 5 los que entramos. El Dr. Kyudai, mi hermano, un guardaespaldas llamado Gigantomachia, un asistente y finalmente yo. Izuku asintió con la cabeza. ¿Qué sucedió allí? Preguntó el peliverde. ¿Desarrollasteis habilidades superiores al resto de humanos? Estuvimos un total de 10 años hasta que conseguimos salir, All for One explicó. Logramos obtener mucha información y materiales del abismo, como la receta de la piedra filosofal. Además de eso, mi Kirk se fortaleció al igual que el de Kyudai y Gigantomachia. El quinto integrante del grupo falleció, y mi hermano se contagió de una enfermedad del abismo. Izuku recordó que el hermano de All for One parecía muy débil. ¿No intentaste curarle con la fórmula de la piedra filosofal? No pudimos hacerlo, reconoció el hombre, más bien, en realidad, no tuvimos tiempo. Los síntomas de la enfermedad tardaron bastantes años en hacerse visibles. En ese momento ya habíamos salido del abismo y el cerebro de mi hermano había sido lavado por la propaganda del gobierno. Se volvió contra mí y rechazó cualquier tratamiento a pesar del riesgo que corría. Izuku percibió el tono dolido de su padre, el deje de arrepentimiento le sorprendió un poco. Era imaginable para el peliverde que su padre pudiera sentir algún tipo de remordimiento. ¿Cuándo le diste el One for All? El chico volvió a preguntar. Fue poco antes de que mi hermano se alejara de mí para siempre. Pienso que haberle dado el Kirk por la fuerza fue lo que terminó de arruinar nuestra relación, sin embargo no se me ocurrió otra cosa para ayudarle. El peliverde decidió no comentar nada sobre la estúpida decisión de su padre de meterle por la fuerza un Kirk a su tío. Estaba claro que él iba a enfadarse con All for One, cualquiera lo haría. ¿No tuviste en cuenta que mi tío podría poseer un Kirk para transmitir otros Kirk? Dijo el peliverde. All for One se encogió de hombros. Mi hermano no tenía un Kirk propiamente dicho, de ser así lo habría percibido con el All for One. Era una habilidad como la tuya que obtuvo en el abismo sin que nos diéramos cuenta, imposible de robar para mí porque, estrictamente hablando, no es un Kirk, carece de factor Kirk. La habilidad de heredar se mezcló con el Kirk de fortalecimiento y dio lugar a ese grano en el culo que lleva persiguiéndome casi 200 años. Grano en el culo, una interesante manera de describir el One for All. No había dudas del odio que le tenía su padre al Kirk que le dio la fama a All Migas. All for One bostezó ruidosamente para llamar la atención de su pensativo hijo. ¿Quieres preguntar algo más? Izuku asintió con un gesto con la cabeza. ¿Por qué el abismo no os expulsó a vosotros 5 cuando entrasteis? No sois errores que no deberían existir. All for One tardó un poco en contestar a la pregunta de su hijo, como si él mismo no supiera la respuesta o no es tan seguro de ella. Esos segundos de tensión alimentaban la curiosidad del peliverde. Me es difícil responder porque no sé la respuesta exacta, dijo finalmente All for One, tal como Izuku había sospechado. ¿Qué es lo que indica que algo es un error del mundo? ¿Necesariamente debe ser algo que pueda destruir este planeta? Izuku no dijo nada, no estaba seguro siquiera si su padre esperaba una respuesta suya o sencillamente había soltado un par de preguntas retóricas. Pienso, dijo All for One. ¿Qué fue la llegada de los Kirk lo que influyó en esto?
El caos cundía por todas las ciudades y, probablemente, al abismo le fue muy difícil identificar los errores que no deberían existir. Los Quirks debieron haber sido responsables de todo. Izuku asintió aunque no entendía del todo la explicación de su padre. No debía ser extraño ya que ni siquiera All for One entendía el abismo del todo. Tengo otra pregunta, dijo Izuku tranquilamente. Es sobre el cerbero que los atacó en el campamento. ¿Lo conociste alguna vez? Por la forma que huyó de ti, pienso que luchaste contra él. No lo sé, respondió All for One mientras se encogió de hombros. 10 años fueron los que estuvimos en el abismo. Vimos miles de criaturas de pesadilla, entre ellas había cientos de cerberos. Tal vez el del campamento era uno de ellos. Tampoco es que me importe mucho. Sinceramente a Izuku tampoco le importaba si su padre había luchado contra el cerbero. No es como si eso fuera a cambiar la situación en la que se encontraban todos. Un celular resonó repentinamente con una cancioncita bastante molesta. Hirou se movió por culpa del ruido, por suerte no llegó a despertarse. All for One sacó su celular y lo miró durante un momento. ¿Puedes hacerme una última pregunta, Zuko? All for One dijo de repente, apartando la mirada del dispositivo. Uno de mis asistentes ha tenido un problema que debe ser solucionado y requiere de mi presencia. El peliverde se sintió molesto por aquello. Aún tenía muchas preguntas que deseaban ser respondidas con calma. Buscó en su mente la que más importancia tenía en ese momento. ¿Qué papel cumple Shigaraki en la Liga de Villanos? Soltó el peliverde por la boca. Él afirmó ser el líder de la liga. ¿Por qué no lo eres tú si eres el fundador? All for One mostró una pequeña sonrisa que puso los pelos de punta a Izuku. Le faltó poco para moldear una lanza y atacar a su padre. Shigaraki es el líder de la Liga de Villanos porque es mi sucesor. Izuku parpadeó. Eso no tiene sentido, arremetió el adolescente de pelo verde. Tú eres inmortal y muy poderoso así que puedes gobernar el inframundo por toda la eternidad. ¿Qué sentido tiene entonces darle todo lo que obtuviste a Shigaraki? Izuku no comprendía la decisión de su padre. No era lógica, sobre todo teniendo en cuenta lo infantil que era Tomura Shigaraki. Hay una buena razón para esto, Zuko, señaló All for One, pero te la explicaré mañana. Ahora tengo que irme. No le dio tiempo a su hijo de decir nada. All for One salió de la enfermería y le dejó con una Hirou dormida. Flashback en el abismo. Izuku llevaba siguiendo a la anciana durante 8 días completos. Había acampado cerca de su cabaña para vigilarla sin ninguna discreción. Necesitaba su ayuda y la iba a obtener utilizando la estrategia de ser un pesado. El peliverde la observaba prácticamente todos los días hasta que se memorizó su rutina por completo. Ella despertaba y salía de la cabaña para recoger las verduras y hortalizas del huerto, después iba al criadero de gallinas que había detrás de la cabaña para tratar de hallar algún huevo. Luego salía a buscar agua unas 3 o 4 veces al día. El resto de cosas las hacía dentro de la cabaña donde Izuku no podía mirar. Fin del capítulo.